pero a pesar de que en relación, por ejemplo, a la Edad Media, en relación a la, no sé, para la Edad Antigua, ni hablar, ni hablemos de la prehistoria, la Edad Contemporánea es bastante breve. 1789 a 1889 van 100, 200 a 1989 da 200, 240 y tantos años. Entonces, es una historia, es poco, es muy poco. Pero en esos 240 y tantos años, ¿verdad?, que tenemos de historia contemporánea, la verdad es que han pasado muchos acontecimientos, muchos procesos que han cambiado radicalmente el devenir de la humanidad entera. Con las guerras mundiales ya tenemos, por ejemplo, una claridad de lo que estoy hablando, ¿ya? Entonces, la edad contemporánea ciertamente es muy próspera, en muchos acontecimientos, y esto tiene que ser estudiado de manera crítica, por supuesto, pero también de manera valorativa, ¿ya? Porque tampoco tenemos que quedarnos con la idea de que todo lo que pasó en el siglo XX pues, fundamentalmente es malo. No, también hubo elementos positivos, ¿ya? Como vamos a ver a continuación. Bueno, este siglo culmina, corona su existencia con esa etapa, o mejor dicho, hitos históricos que están ahí en esa diapositiva. En el estudio de las últimas décadas del siglo XX se destacan ampliamente los siguientes hitos históricos. Por ejemplo, última etapa de la Guerra Fría, fin del mundo bipolar, reunificación de Alemania, la revolución informática, inicio de la globalización. ¿Ya? En esta clase, ¿verdad?, te invitamos a descubrir la importancia de estos hechos y procesos mencionados. Y bueno, evidentemente, yo diría que el punto 1 al 4 van a ser estudiados con meridiana profundidad, ¿verdad? Y el punto 5 ahí, el inicio de la globalización, lo voy a dejar como definido, pero en la clase siguiente, cuando ya pasemos al siglo XXI, las décadas del siglo XXI que llevamos, ahí lo vamos a referir como más a fondo. Acá, a lo mejor, estudiar, ¿verdad?, las raíces que en el siglo XX se pueden tomar en cuenta para entender el proceso de globalización. La última etapa de la Guerra Fría, esto ocurrió entre 1979 y 1991. Uno, en mi caso, digamos que llevo en la vida muchos más años que ustedes, me suena como un poco extraño pasar hechos que marcaron gran parte de mi adolescencia y mi juventud, ¿ya? Por el rato cuando empecemos, por ejemplo, el fin de la Unión Soviética, ¿va? 1991, eso ocurrió, ¿verdad?, a mediados de ese año. Yo llevaba meses ya haciendo clases ya. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo 1979 al 91, ¿verdad?, en la visión que en lo personal ya tengo de esos procesos son diferentes. Una persona que en la vida lleva más años, digamos. Bueno, esta última etapa del conflicto se inició con la invasión soviética a Afganistán, poniendo fin a la llamada convivencia pacífica, que políticos como Jimmy Carter habían intentado en años anteriores. Movimientos bélicos como este, o la revolución sandinista en Nicaragua, o la revolución iraní, no obstante, supusieron un esfuerzo económico que sentenció a la Unión Soviética a invertir el 25% de su Producto Interno Bruto, PIB, ¿ya?, en gastos militares, que condujeron a una profunda crisis económica a principios de la década del 80. Claro, porque recuerden que cuando Estados Unidos, a proposición del general George Marshall, establece el plan que lleva su nombre, ustedes recuerden que Unión Soviética reacciona frente a eso porque sería un peligro, ¿verdad? Porque sería la solidificación, consolidación del sistema capitalista en un área que era asignada a ellos. Entonces ellos, específicamente Stalin, ¿verdad?, reacciona creando la Comecon, o también denominada CAME, que fue una ayuda, un fondo desde la Unión Soviética a toda la Europa Oriental. Pero hay un tema: la Unión Soviética llegó a invertir el 25% de su Producto Interno Bruto en gastos militares. O sea, para apoyar todo este imperio, ¿verdad?, militar, todo eso, tuvo que hacer un tremendo desembolso, y eso a la larga le fue fatal, a pesar de que estamos hablando de un macro país en ese tiempo, más todavía, ¿verdad?, 22 millones de kilómetros cuadrados, ¿verdad?, lejos del país más grande del mundo. En un momento dado también colapsa. Ese mega estado, ¿verdad?, monstruoso desde el punto de vista administrativo, bueno, y bajo otro punto de vista también, ¿verdad?, monstruoso, pero administrativamente muy grande,
Entonces, evidentemente implicaba un costo, pero también enorme, como implicó, ¿verdad?, mantener ese sistema gubernamental que a la larga cae estruendosamente. Y ahí tenemos tres protagonistas de ese tiempo: Jimmy Carter, político del Partido Demócrata, una mirada actual, ¿verdad? Claro que hay que reconocer que un tanto positiva, porque Jimmy Carter es uno de los políticos estadounidenses que más connotación positiva ha tenido en la vida posterior, por su política. Recuerden que Estados Unidos, los presidentes o los candidatos que de verdad tienen chance para ser presidente de la República, ¿verdad? O es el Partido Republicano o el Partido Demócrata. A veces se presentan candidatos independientes que no se sabe de antemano que no van a ganar. Bueno, Jimmy Carter en el Partido Demócrata, del ala más como una de las alas más avanzadas en lo social del Partido Demócrata, ¿ya? Entonces, por eso el recuerdo que Jimmy Carter dejó fue muy bueno. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, Jimmy Carter se empezó a distanciar. Ojo, fíjense que Jimmy Carter en un momento recibió en Washington a Pinochet. Hay imágenes del presidente Carter recibiendo a Pinochet. Bueno, pero en materia gubernamental, de política estatal, bajo la administración Carter, Estados Unidos se empieza a distanciar de todos los regímenes dictatoriales militares sudamericanos, entre ellos Chile. Entonces, por eso dejó una idea, ¿verdad?, de un presidente más avanzado en lo social. Y al lado viene pues, Daniel Ortega, ¿verdad?, uno de los líderes de la revolución sandinista, y que a pesar de que en un momento dado fue derrotado en el poder, todo eso después vuelve. Y hoy día se sabe o se siente que a pesar de que en Nicaragua en un momento dado hubo elecciones libres, de hecho en un momento dado gobernó Violeta Chamorro ahí, ¿ya? En un momento dado aliada del Daniel Ortega, pero después opositora al mismo, pero en la actualidad los estándares democráticos e internacionales se siente que Nicaragua ha retrocedido en materia democrática, ¿ah? Un régimen de corte como una democracia popular, ¿verdad?, sustentado el gobierno por el ejército. Y al lado de Ayatollah Khomeini, este líder iraní de credo islámico, pero chiita, una vertiente bastante más ortodoxa y conservadora que los sunitas, que es la vertiente más pro-occidental, ¿ya? Los chiitas, ¿verdad?, ellos establecen una revolución, ¿cierto?, contra una monarquía decadente, pro-occidental, pero muy decadente, ¿verdad?, del Shah, Mohammad Reza Pahlavi, un soberano, ¿verdad?, iraní, al cual la revolución islámica, encabezada por el Ayatollah Khomeini. Ayatollah es un título, ¿ah? Es como un título religioso. Hace que el Shah de Irán caiga y se instaure un régimen teocrático. También debemos pensar que entre el año 1980 y 1989, es decir, durante 9 años está la guerra, Irak, ya gobernado por Saddam Hussein, invade Irak. Dije mal. Irak, ya mandado por Saddam Hussein, invade Irán, ¿ya? Pensando, ¿cierto?, que debido a la modernización del ejército iraquí, iba a ser una guerra rápida a favor de Irak, pero no considero, ¿verdad?, lo extenso que es Irán. Por lo tanto, a la larga se produjo, a pesar de estos 9 años de guerra, ¿verdad?, una suerte así como de empate geopolítico en estos dos países, los dos islámicos. Ya, ¿cuándo se empieza a acabar el mundo bipolar? ¿Ya? Bueno, cuando Mikhail Gorbachev asume la Secretaría General de la Unión Soviética en 1985, la economía soviética estaba estancada por completo y la caída de los precios del petróleo le obligó a emprender una serie de reformas que en 1987 se anunciaron más profundos, ¿ya?, bajo el nombre de perestroika, reestructuración. ¿Ya? La perestroika, que es como el nombre que se conoce a todo el proceso en rigor, la perestroika es la apertura económica, ¿ya? La perestroika es una reforma bien económica, de dar tímidos, pero pasos, ¿verdad?, a la propiedad privada, a la iniciativa privada en Rusia, cosa que durante décadas ya estaba prohibido, todo era estatal, ¿ya? La perestroika también implicó ciertas redefiniciones del Estado en materia económica. No solamente que tenía que ser énfasis, ¿verdad?, a un tema de igualdad, sino que también un impulsor a la iniciativa privada. Y eso, evidentemente, hay una influencia capitalista dentro de la ortodoxia comunista soviética. Bueno,
Y además del tema de la perestroika, una reestructuración económica, insisto, hubo otra reforma o conjunto de reformas llamado Glasnost, o descongelamiento de las relaciones entre las dos potencias mundiales. En el fondo, la Glasnost no fue otra cosa que una democratización, ¿ya? Abrir un poco la estructura del poder en la Unión Soviética, ¿verdad? Ese instante, para permitir, no sé si es elecciones libres, pero por lo menos una mayor participación democrática y no tan reglamentada por el gobierno, ya el Estado soviético. Ya. Entonces así se dio un proceso de negociaciones que culminó en 1989 con la proclama de Ronald Reagan. Increíble, ahí hay una cuestión bien paradójica. Ronald Reagan revirtió absolutamente la política conciliatoria de Carter. Ronald Reagan, perdón, fue bastante más estricto en sus relaciones con la Unión Soviética. Fíjense que durante la administración Reagan se estableció o se dio inicio a la política de defensa denominada la Guerra de las Galaxias. No tiene nada que ver así con la película, ¿verdad? Con la saga, no. Bueno, a lo mejor tomó algo, algún elemento ahí común, pero el programa de Reagan llamado Guerra de las Galaxias, ya, o Star Wars, bueno, vamos a llamarle, era que Estados Unidos iba a poner en práctica un escudo antimisiles, ¿ya? Que podía derribar en el aire a todo misil que desde la Unión Soviética se lanzara a Estados Unidos. Incluso un aspecto que más se conversó en esa época, me acuerdo, es que si este plan fallaba, este escudo protector de Estados Unidos fallaba, podía Estados Unidos aniquilar a la Unión Soviética, incluso no existiendo ningún estadounidense vivo, ¿ya? Porque había sistemas de tipo computacionales. En ese tiempo la computación estaba ligada al tema ejército, al tema Fuerzas Armadas, ¿verdad? Como se decía en su época, puede que sea una exageración, pero que una vez muerto el último ser vivo en Estados Unidos, en forma automática, se iban a activar misiles que iban a borrar del mapa de la Unión Soviética. Entonces, fuera como fuera, independiente de la eficacia técnica, estamos hablando de la destrucción del mundo, muchachos. Entonces, por eso después fue paradójico que este presidente, Ronald Reagan, bastante del ala derechista del Partido Republicano, ya, porque lo que dije yo era, en Estados Unidos está el Partido Republicano y el Partido Demócrata, ¿no es cierto? El Partido Republicano sería como una derecha o derecha casi cercana a lo que sería una extrema derecha en Chile. En cambio, el Partido Demócrata es más como, a ver, es más plural. El Partido Demócrata, ¿verdad?, estadounidense fluctúa entre la centro-derecha chilena, incluso algunos elementos, algunas políticas que hasta podría serle un guiño a la centro-izquierda chilena. Mira lo que estoy diciendo. Estados Unidos, un país como entero de derecha, por así decirlo, ¿ya? Bueno, la cosa está de que ese presidente Ronald Reagan con Gorbachev, el líder soviético, ¿verdad?, en la isla de Malta, se reúnen y declaran el fin de la Guerra Fría. Entonces se pensó que ese gesto, ¿verdad?, de los presidentes o de los mandatarios, ruso, Gorbachev, estadounidense, Reagan, de verdad iba a significar un aporte bastante categórico, clave, decisivo a la paz mundial. No lo fue. No lo fue, por lo que vamos a ver después. Ese mismo año se derrumbó el muro de Berlín y al año siguiente se firmó la reunificación alemana, mientras la Unión Soviética se preocupaba cada vez más por su propia sobrevivencia. El 25 de diciembre de 1991, mira, Navidad, luego de intento de golpe de Estado en Unión Soviética y con numerosas repúblicas clamando por su independencia del sistema soviético, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es disuelta totalmente. Totalmente. Y los últimos restos de la Guerra Fría sepultados por el triunfo del capitalismo. ¿Ya? Claro, porque ahí es la Unión Soviética la que se derrumba, no Estados Unidos. De verdad era para no creerla. Era para no creerla. O sea, quienes durante muchos años vivimos en el mundo bipolar, piensen, por ejemplo, que Chile estaba, si eso estaba como genéricamente bajo la órbita de Estados Unidos, por lo tanto enemigo de la Unión Soviética, pero la relación con Estados Unidos venía bastante deteriorada por el tema de los derechos humanos, sobre todo por el atentado contra Orlando Letelier, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, había un temor que en una guerra nuclear
como les dije en su oportunidad, Chile recibiera mínimo 3 misiles atómicos. Y eso se decía en esa época. Bueno, acá, ¿verdad? Se acaba el mundo bipolar, se derrumba la Unión Soviética es reemplazada por la 6, Comunidad de Estados Independientes 6, y cada una de las ex repúblicas soviéticas, estoy pensando en, bueno, partida Rusia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Uzbekistán, perdón, Georgia, Armenia, Ucrania, todo eso, ¿ya? Empezaron a ser países independientes. En un comienzo hicieron como una suerte así como de unión libre, por eso es la CEI, Comunidad de Estados Independientes. Pero ese formato duró muy poco, ¿ya? Y como hoy día, un país independiente, ni siquiera un nexo como ex república socialista soviética, ¿ya? Y para llegar a eso, Gorbachev, que estaba impulsando este tema de la democratización y de la transparencia, la glasnost y la perestroika, ¿no es cierto?, sufre un golpe de Estado propiciado por los sectores duros del Partido Comunista y del ejército ruso, ¿ya? En ese momento ya había que Rusia, donde está el Moscú, ¿verdad?, y todo el asunto, ya había elegido a Boris Yeltsin como su presidente, de Rusia primero, de Rusia, ¿ya? Boris Yeltsin. Entonces, encima Boris Yeltsin, crítico acérrimo del comunismo ortodoxo. Curiosamente, yo creo que más bien por un tema de ego y de liderazgo personal, tampoco había muy buena relación entre Yeltsin y Gorbachev, a pesar de que políticamente estaban como en el mismo bando, digamos. Bueno, la cosa está de que se puso un golpe de Estado, ortodoxo, duro, del Partido Comunista Soviético, tratando de sacar y exiliar a Gorbachev. Y el que uno de los personeros que más se opone a eso fue Yeltsin. Hay imágenes de Yeltsin, ¿verdad?, tratando, subiéndose arriba de un tanque, ¿verdad?, sacando a un soldado. Otra imagen, ¿cierto?, de un joven en la calle, caminando de frente a un tanque. Eso está hay imágenes al respecto, bastante emotivas, ¿ya? No sé, un joven o un niño, pero el tema, ¿verdad?, que después el tanque para, se abre la carcasa, ¿verdad?, y un soldado, ¿cierto?, acoge al niño, etcétera. O sea, ya el ejército, a pesar de que los altos mandos estaban en contra de la reforma, también el propio ejército quería ya que esta cosa se acabara. Ahí se acabó, ¿ya? Eso fue el año 91, imagínense. El 25 de diciembre del año 91. Esto se acaba, ¿ves? Entonces, por eso yo les digo, instancias que uno, lo personal digo, yo lo vi por televisión, ¿verdad?, y después estarlo pasando como materia, me provoca una sensación bastante especial, pero por el mismo tiempo agradecido, digamos, de la vida que fui, aunque sea a través de la televisión, testigo de un hecho histórico. Ni hablar de Muro Berlín. Y ahí tenemos estos 3 personajes de ese tiempo, ¿verdad? Reagan, Gorbachev y Yeltsin, Boris Yeltsin. Después Boris Yeltsin, su salud se vio bastante deteriorada, y es reemplazado tempranamente por Putin. Y ahí hay un retroceso, en la democracia rusa, que costó mucho implantarla. Piensen ustedes que los rusos históricamente nunca habían vivido la democracia, porque ellos pasaron un régimen dictatorial, perdón, absolutista monárquico, como los zares, ¿ya? Y después, ¿verdad?, pasaron a un totalitarismo soviético. Una de las cosas que hizo Yeltsin como presidente de Rusia, ¿ya?, fue que le dio un funeral de Estado al zar Nicolás II. Sí, asesinado, ¿verdad?, masacrado, digamos, él y su familia por los bolcheviques. No, es cuando ya se encontraron, porque, a ver, la fosa donde se enterró a Nicolás y su familia, ¿verdad?, Nicolás II, Alexandra, su señora y sus hijos, ¿verdad?, los lugareños sabían dónde estaba, pero tenían que mantener secreto por temor a la autoridad comunista. Cuando cae el comunismo, se desentierra todo eso y se le da un funeral de Estado a Nicolás II, al último zar, ¿ya? En su oportunidad lo pasamos, ¿se acuerdan? Nicolás II también cometió errores, ciertamente. El peor de todos, ¿verdad?, fue cuando ordena, o permitió por lo menos, ese ahogamiento en sangre de una manifestación en San Petersburgo, ¿verdad? Se vuelve, les contaba que la niña se dio de rojo, dice las crónicas, bueno. Pero de todas formas, la forma tan cruel, absolutamente vil, que fue el zar Nicolás II, su esposa Alejandra y sus hijos asesinados, ¿verdad?, en el sótano de donde estaba, ¿verdad?, recluido, Ekaterimburgo, ahí fue. Obviamente, produjo el rechazo de la comunidad internacional.
nadie con un mínimo de sentido de justicia, porque por último ya, supongamos que el San Nicolás II, él haya sido culpable no sé, pues de crímenes contra la humanidad, ¿verdad? Probablemente lo era también, pero por último él, pena de muerte, ha habido casos, ¿eh? En países que legítimamente contemplan la pena de muerte. En lo personal yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero hay países cuya legislación lo contempla. Estados Unidos, por ejemplo. Pero los niños, por ejemplo, ¿verdad? Fueron masacrados. Mataron también a parte del servicio doméstico del Nicolás II, del zar, también los mataron. Entonces, ahí es donde empieza las personas, yo creo que cercanas incluso a ese movimiento, a cuestionar el fondo y las metodologías de la revolución, ¿ya? De la revolución. Pero bueno, proceso que eso termina, ¿verdad? Cae la Unión Soviética y de hecho uno de los efectos más inmediatos del tema de la Unión Soviética, del fin de ella, fue la reunificación alemana, como está ahí. El término reunificación alemana se refiere a los cambios políticos, sociales acontecidos durante 1989 y 90 en Alemania, que concluyeron en la adhesión de la antigua República Democrática Alemana RDA, bajo la jurisdicción de la República Federal Alemana RFA. El proceso dio como resultado una sola Alemania. Ya, este mapa, bueno, lo mostrábamos en clase anterior, ¿verdad? En azul la RFA, en rojo la RDA. Al lado acá, Helmut Kohl, el canciller, ¿no es cierto?, de Alemania Occidental, en el momento de la reunificación, y acá, al otro lado, Erich Honecker, líder comunista de la República Democrática Popular Alemana, ¿no es cierto?, la RDA, y que después huye de ahí, cuando se produjo la reunificación, Erich Honecker huye y va a parar a Moscú, para pararse, ¿no es cierto?, en la Unión Soviética, porque esto fue el año 89. Para mala suerte de Don Eric, después cae en la Unión Soviética. Entonces nuevamente quedó a la deriva, digamos. Y lo que es peor para él, aunque justicia era lo que correspondía, ¿verdad? La justicia alemana pidió su extradición a Rusia de Erich Honecker, es decir, tomarlo preso en Rusia y mandarlo detenido a Alemania. Eso se llama extradición. ¿Y saben dónde se fue a refugiar Erich Honecker? Échense una adivinadita o dedúzcanlo. ¿Por qué lo digo en este tono? A la Embajada de Chile, pues, ¿ya? Siendo embajador don Clodomiro Almeida, ¿verdad? Honecker se refugia ahí y se produjo todo un problema diplomático para Chile, porque habían dos principios en juego. Que Chepaensi, Erich Honecker tenía un cáncer generalizado, ¿ah? Este cáncer que era real, pues no mentira como otro caso que precisamos hace poco, no. Ya, entonces, ¿cuál es el grave problema de Chile? Grave. Era que, por una parte, un país democrático como Alemania, en ese momento, estaba pidiendo la extradición de Honecker. Por una parte. Pero por otro lado, ¿verdad? Estaba un evidente y verídico, de hecho, médicos chilenos lo ocultaron, ¿verdad? Y comprobaron que si efectivamente estaba enferma de cáncer le quedaba no mucho. Y costó tomar la decisión, yo me acuerdo, costó tomar la decisión. Y finalmente, el gobierno de Chile, lo que se llevó también la reprobación de muchas potencias democráticas de Europa, ordenó que Honecker fuera trasladado a Chile. Y de hecho, Erich Honecker muere en Chile, ¿ya? Muere en nuestro país. De su cáncer que efectivamente era real, ¿ya? Entonces, siempre el tema, y más encima, Chile también estaba defendiendo su soberanía diplomática, porque ni la policía rusa, ni enviados desde Alemania podían entrar en la embajada chilena. Entonces ahí una persona que tenga clara, por ejemplo, lo que es el derecho internacional, incluso contrario a Honecker, no podía permitir que un externo entrara a la sede diplomática chilena y sacara a nadie, porque eso no corresponde, porque esa parte, ese recinto, ese patio, esa oficina, esas piezas, lo que sea, de la embajada es Chile. Es territorio nuestro, ¿ya? Bueno, pero fue un problema. Incluso de repente hubo gente que a lo mejor legítimamente decía, aquí en Chile, devuelvan a Honecker a Alemania a pagar por sus crímenes que cometió. Uno de los delitos que se le imputaban, absolutamente comprobado, ¿verdad?, que fue que Erich Honecker ordenó disparar a muerte, a matar a toda persona que intentara cruzar el muro de Berlín, ¿ya? Muchos berlineses murieron en el intento, ¿ya?, de esa situación. En su época se dijo que la canción Libre de Nino Bravo, si ustedes la escuchan por ahí,
tiene casi 20 años y ya está. Bueno, esa canción está basada en un joven que intentó pasar el muro de Berlín y lo mataron. ¿Va? Bueno, realidad o no, ¿verdad? Obviamente ordenar a guardia disparar a matar es un crimen contra la humanidad. Y por eso este señor fue requerido por la justicia. Ahora, las principales consecuencias de la Guerra Fría apuntan al triunfo del capitalismo por encima de las ideologías comunistas y su entrada en una fase planetaria que condujo a la reciente globalización y construcción de un mercado global. Esto sobre todo a partir del desplome de la Unión Soviética y al inicio de la década del 90 y su pérdida de influencia internacional. ¿Ya? Está claro, ahí no aparece el concepto, pero yo se los digo, ¿verdad? Se empezó a hablar ya de un mundo unipolar. Y de hecho, ¿ya? Esta imagen que está acá, de, no sé, de la bandera estadounidense, como atrapando al mundo con tentáculos, ¿verdad? Eso implica el concepto de mundo unipolar. Esto, para que ustedes vean, es una ficha. El representar nos da una idea con una imagen, ¿verdad? El mundo atrapado por la bandera estadounidense. ¿Se dan cuenta? De manera similar, la carrera armamentista entre los dos colosos políticos y militares alcanzó cumbres alarmantes que en determinados momentos supusieron la alarma mundial ante la amenaza de una guerra atómica. Paradójicamente, esta escalada tecnológica, empujada por la competitividad en los campos de la ingeniería y de la propaganda, se tradujo en logros inéditos para la humanidad como la incursión en el espacio, la llegada a la Luna, el desarrollo del Internet y la firma de tratados políticos regionales aún en rigor como la OTAN. ¿Ya? Entonces, claro, si bien es cierto, cae el mundo bipolar, porque cae la Unión Soviética, ¿verdad? Se erige el mundo bipolar, unipolar, cae el mundo bipolar, se erige el mundo unipolar. Ahí el presidente George Bush hijo, ¿verdad? Mostrando dinero, no sé en qué contexto, ¿ah? Porque eso políticamente es muy malo, ¿eh? Eso. Ya no sé en qué contexto estamos haciendo eso, ¿ah? Porque la propia bandera de Estados Unidos implicó esa hegemonía del mundo, ¿verdad? En manos de los norteamericanos, estadounidenses. A todo esto hay un error decir norteamericanos, ¿ah? Claro, están como instalados lamentablemente, pero en rigor es estadounidense, no norteamericano, porque norteamericanos son canadienses, estadounidenses y mexicanos. Los tres son norteamericanos, ¿verdad? Pero sí como que se instaló el tema en la psicología de uno hasta lo traiciona, ¿verdad? Decir norteamericanos como estadounidenses. Y evidentemente la llegada del hombre a la luna, el desarrollo del Internet, la firma de distintos tratados, la incursión en el espacio, todo eso, establecieron, ¿verdad?, esta supremacía estadounidense. Aunque, como ya me preguntaba un estudiante del segundo nivel medio de la tarde, ¿verdad?, en general, la carrera espacial, ¿verdad?, fue más bien ganada por la Unión Soviética, más que por Estados Unidos. Son más hitos soviéticos que norteamericanos o que estadounidenses, ¿ya? Sepámoslo. Pero después, tanto Estados Unidos como Unión Soviética, después, fundamentalmente de del 60, comienzo de los 70, etc., después del año 86, Estados Unidos tuvo una tremenda tragedia en su propia carrera espacial cuando estalla el Challenger, ¿ya? Estados Unidos, ¿verdad? Ahí empezó con una política de reclutar astronautas entre civiles. Y se hacía un llamado a que civiles con determinadas características físicas, psicológicas, ¿verdad?, de entrenamiento ya, se ofrecieran para ir a expediciones espaciales, ¿ya? Y fíjense, una profesora de un condado de Estados Unidos fue ganando distintas etapas y fue a una de las expediciones del Challenger, este transbordador espacial, ¿no, verdad? Y en uno de sus vuelos, donde iba esta profesora, esta colega, el Challenger estalla. Obviamente muriendo calcinados todos sus integrantes, entre ellos la profesora. Y fíjense que la escuela donde ella había hecho clase, en pantalla panorámica, los niños estaban mirando eso, y fíjate, muchos chiquititos no entendieron el tema. Pensaban que se trataba de fuegos artificiales. Algunos ya más grandes se dieron cuenta de la tragedia. Por supuesto, la familia estaba desolada, ya que ella y sus compañeros de viaje, todos murieron, pero prácticamente desintegrados. Ignoro si lograron encontrar algún resto humano. ¿Ah? Otro elemento importante del mundo, o del fin del mundo bipolar, ¿verdad?,
tiene que ver con la cantidad enorme de conflictos regionales que la Guerra Fría propició, ¿ya? En la Guerra Fría, ciertamente, como su nombre lo indica, ¿cierto? No fue una guerra entre las superpotencias, fue una guerra sin un conflicto globalizado, pero sí hubo muchos conflictos regionales, muchos. La guerra de Vietnam, la guerra de Corea, del Medio Oriente, Centroamérica en general, ¿verdad? Donde en cualquier parte del mundo, en donde había un conflicto entre guerrillas comunistas y fuerzas pro-capitalistas, ahí estaban metidos de alguna forma, directa o indirectamente, Estados Unidos y Unión Soviética, ¿ya? Prácticamente ningún rincón de la Tierra fue inmune al panorama bipolar en que se organizó el mundo durante la segunda mitad del siglo XX. ¿Ya? Algunos de estos conflictos, como la guerra de Vietnam, tuvieron a su vez consecuencias importantes en la política estadounidense y son aún recordados por el cine y la literatura como un evento traumático en esa cultura. Ya ahí tenemos Pelotón, ¿verdad? Esta película de Charlie Sheen con William Dafoe, en donde muestra penurias que le ocurrió, ¿verdad?, a un miembro de un pelotón justamente estadounidense en Vietnam, ¿ya? En Vietnam. Hay escenas que fueron clásicas de pelotón. Por ejemplo, yo recuerdo cuando en una oportunidad, exasperado ya por el tema de no poder enfrentar abiertamente al Vietcong, soldados norteamericanos la emprenden contra vietnamitas del sur, a los cuales iban a defender, imagínense. Claro, porque desde el punto de vista de ellos, de un norteamericano, ¿verdad?, de un estadounidense, eran vietnamitas, ¿no? Fueran del norte o del sur, del Vietcong o pro-occidentales, ¿verdad? Entonces cometieron muchas barbaridades con la población vietnamita autóctona, a la cual ellos iban a liberar o proteger del flagelo comunista. Ese señor, este es William Dafoe, este señor que está ahí con esos brazos extendidos. Es como la parte final de la película cuando, producto de un error, ¿eh?, helicópteros estadounidenses ametrallan a una poblada de gente ahí, pensando que eran los Vietcong, ¿verdad? Y entre ellos había soldados norteamericanos que trataban desesperadamente de decirle, ¿verdad?, que no dispararan, que eran ellos, y no hubo caso, desde arriba no los vieron. Y mataron una cantidad enorme de gente. La película que está ahí en el medio, ¿verdad?, nació el 4 de julio, me parece que se lo expliqué en clase pasada, si no lo reitero, para que la puedan ver y disfrutarlo, ¿verdad? La historia de un veterano de guerra que nació un 4 de julio. Eso nació el 4 de julio, fue real. Él nació un 4 de julio, el día de la independencia estadounidense. Y él se crió como un joven muy patriota, incluso patriotero, digamos, con tópicos comunes nacionalistas. Ya se inscribe voluntariamente en el ejército estadounidense para ir a Vietnam, y allá me parece que también por un tema de un disparo errado queda parapléjico. Una bala le rompe la columna vertebral y ustedes saben que eso es sin retorno, ¿ya? Queda parapléjico este señor, ¿no? Regresa a Estados Unidos y regresó también henchido de ideales patrióticos, etc. Pero después va cambiando y se transforma en un líder pacifista. Se involucra en manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Incluso no tenía nada que ver que era parapléjico, ¿verdad? Los policías estadounidenses le sacaron la mugrienta a palo en una protesta, estando en silla de ruedas, imagínate. Bueno, muy buena película, así el 4 de julio, porque te lleva a reflexionar bastante en torno a este tema de Vietnam, que como lo dijo en clase pasada, ¿verdad?, lo reitero hoy día, generó una herida abierta, además por los desaparecidos. También la falta de recepción correcta que la sociedad norteamericana tuvo con los propios veteranos de Vietnam. Entonces llegaron y prácticamente no tuvieron cabida en esta sociedad nueva, por así decirlo. ¿Cómo fue el diálogo? Ese que dije en su oportunidad. Tú me llevaste, yo no te lo pedí, pero tú me llevaste, ¿verdad? Y después cuando vuelvo a mi país me gritan asesino. Y ahí no me dan trabajo ni siquiera limpiando auto. Bueno, a pesar de lo repetido del relato, ¿verdad? Da que pensar. Entonces, por eso es que Vietnam fue tan traumático para este país. Y bueno, nació para matar. Bastante buena, bueno, si este está el Kubrick. Que sea Kubrick ya de partida te da un sello de buena película, ¿verdad? Fundamentalmente nació para matar, ¿ya? Muestra la preparación inhumana, absolutamente inhumana de las tropas, haciendo de ellos seres fríos, máquinas de guerra.
máquinas de guerra y nacidos para matar. ¿Ves? Como en parte más, a ver, dramática de este film, podemos señalar, ¿no es cierto?, que hay un momento dado en que un cadete, no pudiendo más soportar la formación que se estaba dando, era un señor que tenía, un joven que tenía algún tema de obesidad, ¿ya? Y eso le impedía hacer los ejercicios, llegaba siempre tarde, el sargento lo abofeteaba en pool. Y en un momento dado él se suicida. Pero antes hace otra cosa. Pero como quiero que la vean, ¿verdad? Se la cuento entera, ¿ya? Nacido para matar, Full Metal Jacket, muy buena película también, Kubrick. Entonces, sea quien fuera, hay más, ¿pa? Hay más, algunas también de ¿cuánto se llama? De Lee Marvin, más reciente, Chuck Norris, ¿verdad? Distintos. Desapareció de acción, por ejemplo. Furio con David Bowie, el músico inglés. ¿Por qué tantas películas, todas críticas, hechas por los mismos estadounidenses? Por lo que dije antes, por lo que le afectó a ellos como país el tema de la guerra. Ahora, en paralelo a eso, y muy ligado al tema militar, también estuvo, ¿verdad?, la llamada revolución informática. La revolución informática es un periodo de avances tecnológicos que abarca desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Y si esto se mantiene, ¿eh? La revolución informática está ahora en el punto donde estaba la revolución industrial en la década de 1820. De hecho, hay una suerte a ver, ¿cuál sería la palabra ahí? Comparación, ¿verdad? O símil entre lo que fue la revolución industrial para el siglo XVIII y XIX, fines del XVIII, comienzo del XIX, y lo que fue la revolución informática para fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Incluso en ambos casos, de ambas revoluciones, se da como puerta de entrada entre fin de un siglo y comienzo de otro. ¿Ya? Por ejemplo, la máquina de vapor, en el siglo XVIII y XIX, ¿verdad?, fue lo que es el computador para siglo XX y XXI. ¿Ya? Hoy en día, todo el mundo cree que no hay nada en la historia económica que haya progresado de manera más rápida y que haya tenido un mayor impacto que la revolución informática. Evidentemente, si, no sé, pero en la actualidad, ¿verdad? Paréntesis, fíjense, ¿sabía usted que el delivery es más antiguo de lo que se cree? En Estados Unidos, por ejemplo, ya habían delivery a comienzos del siglo XX. Ya en la época de los gángsters, de, no sé, pues de Bonnie and Clyde, Al Capone, ya existían los delivery. Que el supermercado, por ejemplo, cobrando el servicio, ¿verdad?, iba a dejar a las casas el pedido. Más antiguo de lo que se cree. Pero esa masificación, ¿verdad?, es más bien epocal, actual, ¿verdad? La pandemia ni hablar. Bueno, este tema, por ejemplo, del impacto que en la economía tiene el asunto de la internet, todos estos dispositivos, se expresa, por cierto. Tú necesitas un servicio o algo, lo puedes cancelar desde tu teléfono, por ejemplo, o desde tu computador. Cada vez tú tienes a lo mejor, paralelamente hablando, ¿verdad?, menos acceso o menos contacto con dinero real. Porque de verdad, todo está a un clic, ¿no es cierto? Pagar aquí las cuentas, la luz, el agua, el pago automático de cuentas más, todavía ni siquiera tiene que hacer clic, ¿ya? Se paga de forma automática. Entonces, eso evidentemente marcó un cambio de conducta. Un cambio de conducta, ¿verdad? Que te implica, ¿no es cierto?, utilización correcta de diferentes, ¿no es cierto?, dispositivos. Evidentemente que eso, ¿verdad?, el pagar un delivery de teléfono, todos esos asuntos, por ejemplo, ¿verdad?, es más propio de generaciones más recientes. Ya, viejos como yo nos hemos ido adaptando un poco. De verdad, debo reconocerlo, ¿no es cierto?, que pagar cuentas desde el teléfono, ¿verdad?, es bastante más simple. Hace mucho tiempo yo no sé, pues no me gasto varias horas del día, ¿verdad?, en hacer cola, ¿verdad?, incluso en normalidad, ojo, no solamente en pandemia, en un Servipago, ¿verdad?, un sencillito. ¿Te das cuenta? Y te digo, no necesitas tener una cuenta corriente para hacerlo, de una cuenta RUS, tú la habilitas, también puedes tú pagar desde tu teléfono, ¿verdad? Bueno, ¿cómo? Pero hay riesgos, sí. ¿Cuál? El tema del delito, del ciberdelito, ¿verdad? Algún tipo de error bancario, caída del sistema. Claro, pues eso también es como la desventaja de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Para mí ese es el equivalente cuando tú hacías la fila en el Servipack, llegabas a la caja y se estaba caído el sistema. El sistema, decía la chica, estará 15 minutos caído. Oye, pero esperar una fila
15 minutos, te lo encargo. ¿Te das cuenta? Bueno, eran elementos que de alguna forma indica como el lado B de estas ventajas que las tiene, por supuesto, es innegable, ¿eh? Las tiene, ¿no es verdad? Toda la oferta educacional vía internet, por ejemplo, cursos en línea, carreras en línea. En los tiempos atrás comentábamos, ¿verdad, a nivel de profesores? Realmente hay como una suerte como de, a veces de publicidad engañosa, porque tanta institución ofreciéndote carrera en línea, por ejemplo, pero después, en el momento, por ejemplo, de desacreditarla, el tema que aparezca online, conversábamos, ¿verdad? Es un como antecedente en contra, que sea presencial o semipresencial, ¿verdad? Entonces, bueno, insisto, es la discusión el tema. Pero de que esto llegó para quedarse, llegó para quedarse. Pensar lo contrario sería, de verdad, vivir un mundo irreal. Bueno, la revolución informática empezó con la inversión del televisor y el teléfono, eso fue lo primero, pero después, en estos días hay unos avisos muy buenos en donde muestran escenas, por ejemplo, como la década del 60, ¿ya? Entonces, no sé, pues dice de la chica, no, una revolución sería, como ambientada en los 60, es que desde tu casa desde tu teléfono puedas activar o desactivar todos los servicios de tu casa. Ya cámbiale esa imagen de los 60 y se traslada a la actualidad, está por una persona desde el teléfono apagando luz, etc. Entonces, de verdad, eso es un tema infinito, la capacidad humana, ¿verdad?, de mejorar lo que existe ya es infinita, pero también podemos caer, ¿verdad?, en que sea como un tema de obsesión, ¿ya?, frente al tema. La tecnología está al servicio del ser humano, muchachos. Y la medida que te sirva a ti, valórala. Pero no una sobrevaloración del dispositivo por el dispositivo. ¿Te das cuenta? Yo no justifico mucho esto cuando si me sirve para una profesión, realmente equipos sofisticados por la profesión. Estoy pensando en arquitectura, un dibujante técnico, etcétera, que no se puede hacer cualquier celular, por ejemplo. Pero de repente veo ofertas, 800, 1 millón de pesos un celular. En circunstancias ya habría que montarse, bueno, la función que tú le das a ese celular, que tú le das, ¿verdad? ¿Amerita ese costo? Ya, si es sí, bien, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Hay gente que hace transacciones comerciales a gran escala en su teléfono. Estoy pensando en un exportador, ¿verdad? En un dueño de una industria, no sé. Pero, por ejemplo, en el caso personal, ¿verdad? Que yo solamente manejo textos escolares o cosas, herramientas de educación, la verdad que sería un despropósito, ¿eh? Sería un despropósito. Lo que no es un despropósito, y todos anhelamos, ¿verdad?, servicios buenos, rápidos, de conexión pero inmediata, es el Internet como está ahí. ¿Ya? El Internet es un neologismo del inglés que significa red informática descentralizada de alcance global. Se trata de un sistema de redes interconectadas mediante distintos protocolos que ofrece una gran diversidad de servicios, recursos, como por ejemplo el acceso a archivos de hipertexto, contenido con enlace a otros textos a través de la web. ¿Ya? En el fondo, el Internet, ¿verdad? Se puede, como dice después, es una red de redes. ¿Ya? Esto nace en el mundo militar. ¿Eh? El Internet, el origen del Internet es del sistema de defensa estadounidense. Fíjense. Porque la idea era centralizar en un sistema los distintos ordenadores del ejército estadounidense. ¿Ya? Para ser más operativo, ordenar datos, etc. Después esto pasó al mundo civil. Internet es un anglicismo que se forma por la abreviación del término International Network of Computers, ¿ya? Que en español se podría traducir como red internacional de computadoras, o también red de redes, como dije recién, ¿ya? Bueno, cuando estas palabras llegan a Chile en la década del 60, llegó en femenino, era la computadora, me acuerdo, o las computadoras. ¿Eh? Después como que se masculiniza, uno dice el computador, el compu, ¿verdad? Tal vez decirle el notebook, al notebook es como menos usual hoy día, ¿ya? Yo me acuerdo que eso le decíamos más ese concepto, el notebook. No, esto es tanto. Ordenador, decirle ordenador es más bien español, ¿eh? Aquí en Chile no se usa tanto decirle ordenador, ¿no? Es más bien como de España. Bueno, su creación surge como una respuesta del Departamento de Defensa estadounidense, quienes en los años 60 buscaban la forma en la que todos los ordenadores que se utilizaban dentro de la organización funcionaran en red, aun cuando una de las computadoras sufriera una falla debido a un ataque enemigo. ¿Ya? Ahí empiezan a surgir los cortafuegos,
escudos protectores de virus, ¿verdad? Cada vez más sofisticados. Ahora como que los virus pasaron de moda un poco, ¿ah? Yo me acuerdo, por ejemplo, en la década del 2010, la televisión decía que incluso les daban nombres, así como los huracanes, ¿ya? Los virus también tenían nombres así. Siempre pongámosle el virus Adolfo. Parece que existe un virus Adolfo. Que incluso se sabía en las horas más o menos que iba a atacar. Y te daban alguna fórmula para eludir o prevenir el ataque del virus Adolfo. ¿Ya? No sé, pues se decía, por ejemplo, cambiarle la fecha al computador o la hora al computador, ¿verdad? Para engañar al virus. Y que lo malo que esos virus, por ejemplo, robaban archivos o eliminaban archivos, incluso dañaban físicamente al computador, provocando alta temperatura en su sistema de refrigeración, ¿verdad? Dándole muerte. O virus que atacaban a los celulares, por ejemplo, a veces inutilizándolo. Entonces siempre se decía, si usted, por cualquier medio, al comienzo los virus se propagaban por los mails, después por el mismo Facebook u otros, un virus, de ejemplo, de procedencia extraña, ¿ya? O un archivo de procedencia extraña, mejor dicho, no lo abra porque te puede perjudicar abiertamente tu equipo, ¿ya? Pero reitero como que ahora esos virus, por ejemplo, que deambulan de país a país, de continente a continente, como que se ven menos, por lo menos se nombran menos, ¿ya? Pero sigue habiendo sitios de repente o páginas, hasta veces hasta falseadas, que el mero abrirla ya te puede llenar de basura tu computador. Yo me acuerdo del famoso buscador de música, ¿se acuerdan? Ares, ya que fue tan masivo en su época. Entre las cosas que se decía de Ares era que te llenaba el computador de virus. Entonces no usar Ares, decían, porque te llena de basura el computador. Y a veces, por ejemplo, los limpiadores, los clean up, ¿verdad? Yo eso lo vi con el propio anteojo. Que como que formalmente te decía que estaba limpio, pero uno se da cuenta que no. O que pasaba, por ejemplo, unos días y uno no volvía a abrir esas páginas que podían ensuciarte el computador, ¿verdad? Me refiero a virus, ¿verdad? Y de todas formas te decía, pues, su computador está siendo afectada por códigos maliciosos. Entendiendo por malicioso virus, ¿ya? Pero si recién lo limpié, pues. Ya uno volvía a limpiar, me acuerdo, y pues la misma cancioncita. Entonces, o era un sistema falso que te alarmaba de algo que no era, para que tú compraras, ¿verdad? Si lo cual podría ser, ¿no es cierto? Antivirus más caro, puede ser. O de verdad que no estaba limpio tu computador. O el computador, por ejemplo, que era muy común, no sé si hoy día se dará mucho, pero hace tiempo más todavía, el famoso reformateo o reseteo, ¿verdad? Limpiarlo, ¿verdad? Dejarlo como en cero. Pero el computador que ya se ponía lento, no estoy hablando de computadores más bien de escritorio, ¿no es cierto? Como que ya quedaba lento, ya aunque tú lo formatearas de nuevo, igual te quedaba lento ya. Entonces, ¿eran todos fallas de esa índole o ya era una falla más bien ya técnica, física del computador? Cabe la duda preguntarse. Volver a ser ágil un computador que se había ralentizado era muy difícil. Bueno, en la actualidad, Internet es una herramienta y o medio imprescindible en casi todas las actividades humanas, especialmente en comunicaciones, economía, cultura y educación. Lo que estamos viendo nosotros acá. ¿Ya? Este tema, ¿no es cierto?, de reaccionar positivamente en torno a la pandemia habría sido muy difícil en torno a la educación tradicional. ¿Ya? Fíjense que antes que apareciera esta herramienta, habían cursos por correspondencia, ¿sí? Y te llegaba me acuerdo, vía encomienda, módulo escrito. Y yo me acuerdo de los trabajos, por ejemplo, así como ustedes mandan preguntas, ¿hacer esas cosas? Esos trabajos hay que mandarlos por correo, cursos por correspondencia. Los vi, algunos de ellos bastante interesantes, pero te implicaba un desplazamiento físico, ir al correo, ¿verdad? Ahora, ¿qué se entiende por globalización? En esta clase dejaremos definido el concepto de globalización, dejando para clases posteriores su caracterización con más detalle. ¿Ya? O sea, hoy día vamos a hablar lo que es la globalización, pero no decir a fondo o meternos a fondo al proceso de ella misma. La globalización es un proceso económico, tecnológico, tiene altos adjetivos aquí, ¿eh? Miren, económico, tecnológico, político, social y cultural, es decir, 5 aspectos a escala mundial,
que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brindan un carácter global, ¿ya? De verdad, el proceso de globalización tiene hartas definiciones, algunas positivas y otras no tanto. Entre las definiciones más bien pro globalización, puede decir que es una cultura planetaria, ¿verdad? Dinámica, que pretende en el fondo instalar o permite, ¿no es cierto?, instalar ideas como transversales. Se dice, por ejemplo, que la masificación de los derechos humanos, el respeto a ellos en todo el mundo, entre otras cosas, influyó en la globalización y llevó, ¿verdad?, a culturas que antes no practicaban esto, por ejemplo, en Asia, por ejemplo, en África, ¿verdad?, estos tipos de elementos. Ahí es bueno. La masificación de la cultura, por ejemplo, a nivel planetario, también entra en relación directa con la globalización. Desde ese punto de vista sería algo positivo. Pero también tiene sus aristas negativas la globalización, ¿ya? Como vamos a ver ahora, o en próxima clase. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico, lo que acabo de decir, producido principalmente por la sociedad y que ha abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones nacionales e internacionales. En el fondo, la globalización apunta, y eso la verdad, es lo que produce el temor en algunos grupos, ¿verdad?, es que existe una cultura dominante a nivel mundial. La grave discusión, o la gran discusión de lo que estoy diciendo, es que esa cultura planetaria, ¿de dónde proviene? No proviene de las minorías, no proviene de los pueblos originarios, no proviene del tercer mundo. ¿De dónde proviene? De la superpotencia. Entonces, ahí también es un toque de alerta. Es más, desde el punto de vista, por ejemplo, marxista ortodoxo, la globalización sería como una cara más amable del capitalismo mundial, ¿verdad? Pero también, gracias a la globalización, hoy día mucha gente ha tenido acceso a miradas críticas del capitalismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay matices, ¿eh? Las culturas étnicas minoritarias, hablando pueblo original, todo eso, en muchos aspectos, ven en la globalización una amenaza. Una amenaza. Le pongo un botón de muestra. ¿Es factible, posible, que un habitante del Amazonas brasileño, peruano, colombiano, venezolano, etc., en un momento dado se sirve una Coca-Cola? Sí, es factible. Basta que a lo mejor tenga un emporio o algún negocio cerca que existe, en verdad, en los lugares más remotos y la pueda comprar, ¿verdad? Ya. ¿Es factible que un señor de la Gran Manzana al lado del Empire State se sirva un brebaje amazónico? Más difícil, ¿no es cierto? A menos que tenga una ligación personal con el mundo de la Amazonía, ¿ya? Entonces, ahí te demuestra la no equiparidad de posición frente al tema de la globalización, ¿ya? El hombre originario que a lo mejor está pescando, ¿verdad?, en un sector acuático del río Amazonas, en un momento va a poder servirse una Coca-Cola, ¿ya? Pero el otro señor o señora, ¿no es cierto?, de la Gran Manzana estadounidense, claro, a través del computador va a adentrarse en el mundo de la cultura amazónica. Entonces, esa falta de equiparidad, de competitividad de ambos mundos, ¿verdad?, es tal vez uno de los talones de Aquiles de la globalización. Entonces, no es tan cierto que todo el mundo conozca de todo el mundo, no es así, ¿ya? La cultura dominante se conoce en todo el mundo, pero las minorías, ya la cultura más bien excéntrica, es decir, fuera del centro, a pesar de que hoy día hay ciertas facilidades, gracias a esto, ¿verdad?, evidentemente sigue estando en desventaja. Sigue estando en desventaja. Y es una realidad, pues. Pero evidentemente el acceso, ¿verdad?, al conocimiento, la inmediatez del mismo, todo eso se agradece por supuesto. Si algo pasa, ¿verdad?, en una parte del mundo, a los pocos minutos se sale al otro extremo, por ejemplo. Maestro, un perfecto. Chicos, como siempre me traicionó el entusiasmo, ¿verdad? Pero ahí está en pantalla las preguntas esenciales de esta semana, ¿verdad? Son 3 preguntas, ¿verdad? Todas basadas en el Power, en el PPT, ¿ya? Lo importante es que hagan preguntas o respondan, ¿no es cierto?, de tipo
creativo, mejor no tanto copiar, pero por último, una mini investigación. Cuando uno dice investigue tal cosa, no quiere decir que hagan un tremendo, no sé, por vuelta, en pos de un concepto. Simplemente a lo mejor, en vez de escuchar una definición, unas dos, puede ser una comparación. ¿Te das cuenta? Así que sobre todo, por ejemplo, el punto 2, mire, compara en al menos 3 aspectos de la revolución informática en relación a la revolución industrial. Podrías, hasta usted ir a hacer una tabla de doble entrada. Podría hacer esto, si ustedes lo estiman. Hacer ahí una tabla de doble entrada. Es decir, ya, revolución industrial acá, aspectos característicos, y al lado, por ejemplo, revolución informática. ¿Ya? Industrial, IND, ¿ya? Y acá INF, por ejemplo. Entonces, ahí ustedes pueden resumir el sentido de 3 aspectos de cada uno, tratando de establecer diferencias, porque si la pregunta, ¿verdad? Cuando uno hace una comparación, fundamentalmente para distinguirlas, fundamentalmente basas en diferencia, aunque puede colocar también una semejanza. Puede ser 2 y 1, 2 diferencias y una semejanza. ¿Ya? No está difícil las preguntas esenciales, chicos. Háganlo con calma, tenemos tiempo en la semana y estoy a su disposición, ¿ya? Así que, a no mediar alguna pregunta, estaríamos por el día llegando hasta acá. Bien, pues entonces, muchachos.